La tarde en que todo empezó, mi madre estaba sentada en la cocina con las manos temblorosas, intentando pelar una manzana que ya se le resbalaba entre los dedos. La luz entraba por la ventana en franjas doradas, iluminando el polvo en el aire y marcando cada arruga de su piel como si fueran pequeños mapas de todo lo que había vivido. Desde que su salud empezó a fallar, había gestos cotidianos que se le hacían imposibles. Aún así, insistía en hacerlos, como si rendirse fuera una traición a la vida que había llevado. Yo me apoyé en el marco de la puerta, observándola en silencio. Cada vez que la veía luchar con algo tan simple, sentía un nudo en el pecho. No era solo preocupación. Era también culpa. Culpa por no haber notado antes cuánto estaba cambiando todo, por no haber estado más presente. Déjame ayudarte, mamá, dije finalmente, acercándome despacio para no asustarla. Ella levantó la vista, con una sonrisa débil que no lograba esconder el cansancio. Puedo hacerlo, respondió, aunque su voz no tenía la misma firmeza de antes. La manzana cayó de sus manos y rodó sobre la mesa. Ninguna de las dos dijo nada por un momento. Yo la recogí y tomé el cuchillo con suavidad. Solo hoy, murmuré. Mañana lo haces tú. Ella asintió, pero sus ojos se llenaron de algo que no supe nombrar. Quizás tristeza. Quizás resignación. En ese instante, escuché la puerta principal abrirse con brusquedad. El sonido de las llaves al caer sobre la mesa del pasillo fue seco, impaciente. Daniel había llegado. No pasó ni un minuto antes de que apareciera en la cocina. Llevaba la corbata floja y el gesto endurecido, como si el día le hubiera dejado un peso invisible sobre los hombros. Miró primero la escena en silencio, yo pelando la manzana, mi madre sentada, quieta, con las manos en el regazo. Su expresión cambió apenas un poco, lo suficiente para que yo lo notara. Otra vez con esto, murmuró, sin molestarse en disimular. Sentí como mi cuerpo se tensaba. ¿Con esto qué? Pregunté, intentando mantener la voz tranquila. Daniel soltó una risa breve, sin humor. Esta dinámica, dijo, señalando vagamente hacia nosotras. No podemos seguir así. Mi madre bajó la mirada de inmediato, como si esas palabras no fueran nuevas para ella. Como si ya las hubiera escuchado antes, en algún otro momento en que yo no estaba. Daniel, advertí, dejando el cuchillo sobre la mesa. No es el momento. Siempre dices lo mismo, replicó. Pero nunca cambia nada. Se pasó la mano por el cabello, claramente irritado. No tenemos vida. Todo gira alrededor de esto. De citas médicas, de medicinas, hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, pero cuando la encontró, no dudó en usarla, de una carga. El silencio se volvió pesado, casi tangible. Mi madre dejó escapar un suspiro tan leve que casi no se oyó. Sus manos, antes inquietas, se quedaron completamente quietas sobre la mesa. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No vuelvas a decir eso, dije, más bajo de lo que esperaba, pero con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Daniel me miró, desafiante. Es la verdad. Y alguien tiene que decirla. Por un instante, pensé en discutir, en alzar la voz, en defender cada sacrificio, cada noche en vela, cada gesto de amor. Pero al mirar a mi madre, tan pequeña en esa silla, comprendí que cualquier palabra sería insuficiente. Daniel tomó su abrigo. Piénsalo bien, añadió, dirigiéndose a mí. No voy a seguir viviendo así. Luego se dio la vuelta y salió, dejando la puerta cerrarse con un golpe seco que hizo temblar los cristales. El eco de ese sonido se quedó suspendido en la casa. Yo permanecí de pie, inmóvil, con el cuchillo aún sobre la mesa y la manzana a medio pelar. Cuando finalmente miré a mi madre, ella no estaba llorando. Eso fue lo que más me dolió. Solo estaba en silencio, mirando un punto fijo, como si intentara hacerse invisible. Esa noche, el silencio se instaló en la casa como un huésped incómodo que nadie había invitado pero que tampoco parecía dispuesto a irse. Preparé la cena casi por inercia, moviéndome entre la cocina y la mesa con una precisión mecánica. Mi madre se sentó frente a mí, con la espalda ligeramente encorvada, mirando el plato como si no reconociera lo que tenía delante. Deberías comer un poco, le dije con suavidad. Ella asintió, pero apenas probó bocado. Sus manos seguían temblando, aunque ya no por el esfuerzo,
sino por algo más profundo. Algo que no se decía en voz alta. Intenté llenar el silencio con cosas pequeñas. Le hablé del clima, de una vecina que había cambiado las cortinas, de cualquier detalle sin importancia que pudiera sostener una conversación normal. Pero todo sonaba vacío. Forzado. Como si estuviéramos interpretando un papel que ya no creíamos. Cuando terminamos, la ayudé a levantarse y la acompañé hasta su habitación. Se sentó en la cama despacio, como si cada movimiento le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. No quería causar problemas, murmuró, sin mirarme. Me agaché frente a ella, tomando sus manos entre las mías. No digas eso, respondí. No eres un problema. Pero incluso mientras lo decía, sentí un peso en el pecho. No por lo que ella era, sino por lo que alguien más había logrado hacerle sentir. La arropé con cuidado, como ella hacía conmigo cuando era niña. Antes de apagar la luz, dudé un segundo. ¿Quieres que me quede un rato? Ella negó con una sonrisa débil. Descansa tú también. Cerré la puerta suavemente, pero no me fui a dormir. Me quedé en el pasillo unos segundos, apoyada contra la pared, escuchando el silencio al otro lado. Luego volví a la sala. La casa parecía distinta. Más grande, más fría. Me senté en el sofá y miré el espacio vacío donde Daniel solía dejar sus cosas. No había mensajes en mi teléfono. Ni una llamada. Nada. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, dejé de esperar. Esa idea llegó sin ruido, pero con una claridad contundente. Como si algo dentro de mí hubiera estado construyéndose durante meses, quizás años, y finalmente hubiera encontrado su forma. Me levanté y fui al escritorio. Abrí un cajón donde guardaba documentos importantes y empecé a revisarlos con calma. Papeles de la casa, cuentas, informes médicos. Todo lo que siempre había estado ahí, pero que nunca había mirado con verdadera atención. Tomé una carpeta en particular, la de los tratamientos de mi madre. La abrí y repasé las notas del médico, las recomendaciones, las opciones que había dejado sobre la mesa en consultas pasadas. Entre ellas, una residencia especializada que ofrecía cuidados constantes y un entorno digno. Antes, la idea me había parecido una traición. Ahora, la veía diferente. No como abandono, sino como una forma de protegerla mejor de lo que yo sola podía hacerlo. Un lugar donde no sería tratada como una carga, sino como alguien que merece paciencia y respeto. Encendí el portátil y busqué el número. Dudé unos segundos antes de llamar. No por miedo, sino por la certeza de que, una vez que diera ese paso, no habría vuelta atrás. La voz al otro lado fue cálida, profesional. Me explicó el proceso, la disponibilidad, las condiciones. Tomé notas con una calma que no reconocía en mí misma. Cuando colgué, el reloj marcaba pasada la medianoche. Me quedé sentada en silencio, asimilando lo que acababa de hacer. No sentía alivio, exactamente. Tampoco tristeza. Era algo más firme. Más estable. Como si por fin hubiera dejado de sostener algo que ya no me correspondía cargar. Entonces tomé otra decisión. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de un abogado que una amiga me había recomendado meses atrás, en una conversación que en su momento me había parecido exagerada. Escribí un mensaje breve, directo, pidiendo una cita lo antes posible. Al enviarlo, observé la pantalla unos segundos más, esperando quizá una duda de último momento. Pero no llegó. Apagué la luz de la sala y me dirigí a mi habitación. Al pasar frente a la puerta de mi madre, me detuve. Todo estaba en silencio. Apoyé la mano sobre la madera, sin abrir. Todo va a estar bien, susurré, más para mí que para ella. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no sonaron como una promesa vacía. A la mañana siguiente, la casa despertó envuelta en una quietud distinta. No era el silencio pesado de la noche anterior, sino algo más claro, casi ordenado. Me levanté antes que el sol terminara de asomarse y abrí las ventanas. El aire fresco entró despacio, llevándose ese olor estancado de tensión que había quedado suspendido en cada rincón. Preparé café con movimientos precisos, como si cada gesto tuviera ahora un propósito. Mientras el agua hervía, repasé mentalmente lo que había hecho la noche anterior. No había arrepentimiento. Solo una certeza firme que,
aunque dolía, también sostenía. Mi madre se despertó poco después. La ayudé a vestirse y a sentarse en la mesa. Esta vez, le preparé el desayuno con más calma, observando cómo sus manos intentaban sujetar la taza sin temblar demasiado. Hoy vamos a salir un rato, le dije, manteniendo un tono ligero. Ella me miró con cierta sorpresa. ¿A dónde? A conocer un lugar, respondí. Creo que te va a gustar. No hizo más preguntas. Quizás porque confiaba en mí. Quizás porque estaba cansada de cuestionar. A media mañana, el sonido de la puerta interrumpió ese momento de tranquilidad. Daniel entró como si nada hubiera pasado, con la misma rutina de siempre, dejando las llaves sobre la mesa sin mirarnos. Tenemos que hablar, dije, antes de que pudiera siquiera quitarse el abrigo. Él soltó un suspiro, molesto. Si es sobre lo de ayer, ya dije todo lo que tenía que decir. Yo no, respondí. Se giró hacia mí, con una expresión entre el fastidio y la impaciencia. Me acerqué a la mesa y deslicé un sobre frente a él. Lo miró unos segundos antes de abrirlo, como si ya anticipara que no le gustaría lo que iba a encontrar. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Información de una residencia, dije. Ya hablé con ellos. Hay una plaza disponible. Su gesto cambió apenas, pero lo suficiente. Entonces admites que tengo razón, replicó, con un dejo de superioridad. Era insostenible. Negué lentamente. No, dije con firmeza. Lo que admito es que ya merece algo mejor que esto. Antes de que pudiera responder, saqué un segundo documento y lo coloqué junto al primero. Y también admito que yo merezco algo mejor. Daniel lo tomó, esta vez con más rapidez. Sus ojos recorrieron las líneas y su expresión se tensó. ¿Divorcio?, dijo, incrédulo. ¿Hablas en serio? Lo miré sin apartar la vista. Completamente. Se rió, pero no había humor en ese sonido. Estás exagerando. Todo esto por una discusión. No fue una discusión, respondí. Fue el momento en que entendí quién eres cuando las cosas se complican. El silencio cayó entre nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era definitivo. Ayer llamaste carga a la mujer que me dio la vida, continué. Y hoy me di cuenta de algo que llevaba tiempo evitando. Me incliné ligeramente hacia él, sin elevar la voz. La verdadera carga no es ella. Sus labios se abrieron como si fuera a decir algo, pero no encontró las palabras. Quizás porque no las sabía. Quizás porque, por primera vez, no tenía el control de la situación. No esperé una respuesta. Tomé mi bolso y me acerqué a mi madre, que había permanecido en silencio, observándolo todo con una mezcla de tristeza y asombro. Vamos, le dije con suavidad. Salimos de la casa sin mirar atrás. El aire de la calle se sintió diferente, más ligero. Como si cada paso nos alejara no solo de ese lugar, sino de una versión de nuestras vidas que ya no tenía sentido sostener. La residencia nos recibió con una calma que contrastaba con todo lo que habíamos dejado atrás. Había luz, voces amables, un jardín cuidado donde algunas personas caminaban despacio, acompañadas. Una mujer nos saludó con una sonrisa sincera y se dirigió a mi madre por su nombre, como si ya la conociera. Ese pequeño gesto fue suficiente para que algo en su expresión cambiara. Durante el recorrido, vi cómo sus hombros se relajaban poco a poco. Cómo sus ojos dejaban de evitar el contacto. Cómo, en un momento, incluso esbozó una sonrisa al ver a otra mujer intentando, sin éxito, pelar una manzana mientras reía. Me acerqué y tomé su mano. ¿Qué te parece?, le pregunté en voz baja. Ella me miró, con los ojos ligeramente brillantes. Tranquilo, susurró. Se siente, tranquilo. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta que no era de dolor, sino de alivio. Días después, cuando volví a visitarla, la encontré sentada en el jardín, conversando. Su risa, suave pero real, se mezclaba con el murmullo del lugar. Me acerqué sin hacer ruido y la observé un momento, guardando esa imagen como algo valioso. Cuando me vio, su rostro se iluminó. No quería ser un problema para ti, me dijo más tarde, mientras caminábamos despacio. Me detuve y la abracé. Nunca lo fuiste, respondí. A veces confundimos amor con sacrificio,
pero el amor de verdad no pesa. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y en ese instante entendí algo con una claridad que no dejaba espacio a dudas. No siempre podemos elegir lo que nos toca vivir, pero sí podemos elegir qué estamos dispuestos a aceptar. Y ese día, al soltar lo que me hacía daño, hice espacio para algo mucho más importante, la dignidad, la paz y el amor que no necesita justificarse.